Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del seminario permanente ofrecido por Jesús Camarero, el taller de metodología crítica. La primera sesión nos mostró que en realidad necesitábamos más tiempo para todo aquello que Jesús necesitaba comentarnos y queríamos escuchar. De hecho, le pedimos esta segunda parte expresamente, con algún añadido en particular. Y, por lo tanto, no me voy a extender en la presentación, ¿vale? Sabéis que este seminario está preparado, pensado para establecer un diálogo entre todos nosotros, aquellos que forman parte del grupo de investigación Ideolit y quienes no forman parte del grupo de investigación, como pueden ser otros alumnos, profesores o investigadores. Como siempre, queremos dar las gracias a la Facultad de Letras, al programa de máster y doctorado de Literatura Comparada y Estudios Literarios, a nuestros compañeros del grupo de investigación Ideolit, algunos de los cuales veo aquí presentes, y sin más voy a dar paso, mejor dicho, a Jesús Camarero para que continúe con esta segunda parte del taller de metodología crítica que ahora se ha ampliado y creo que concretado a través de estas herramientas de la metodología sociocrítica. Gracias, Jesús. Gracias, Natalia. Bueno, pues como decíamos ayer, el 27 de noviembre, estábamos hablando de las herramientas de metodología de la sociocrítica que nuestro grupo de investigación, la literatura como documento histórico, podría utilizar para las distintas líneas de investigación que practicamos todos los integrantes de ese grupo. Y entonces lo que voy a hacer es un pequeño resumen muy breve de lo que dimos en noviembre para poner el contexto y así poder encajar lo que realmente se nos quedó en el tintero el 27 de noviembre, algunas cosas muy importantes por falta de tiempo y alguna cosa más que hemos añadido para ilustrar lo que es esta metodología sociocrítica que, a mi entender, pues se encaja bastante bien con la línea general de investigación de nuestro grupo de investigación, la literatura como documento histórico, y que, bueno, pues espero que sea una aportación suficiente de pequeñas herramientas que cada uno luego pueda utilizar en su trabajo investigador, buscando también una transversalidad. Muchas gracias. Esto de hablar, uno se olvida de las clases y lo que es hablar. Bueno, en noviembre habíamos hablado de cómo esto es un taller, no es una clase, es un lugar en el que yo voy a presentar una serie de herramientas y sobre todo lo que interesa aquí es que luego, como ocurrió el 27 de noviembre, pues haya un debate, un intercambio de ideas sobre lo que nos parece, lo que no nos parece. El ideal sería, pues como dije en noviembre, pues que cada uno vea lo que puede o no puede hacer y de esa manera vaya encajando su trabajo investigador de una manera lo más adecuada posible. Para enfocar este taller, yo partí y sigo partiendo del concepto fundamental de documento. La literatura como documento histórico, he cogido el término y el concepto de documento para arrancar. Hablé en noviembre de Michel Foucault y de la arqueología del saber para explicar qué era aquello. Está la grabación hecha, con lo cual, si no es muy pesado, se puede ver. Yo le he visto y me ha resultado un poco pesado, pero bueno, yo mismo. Foucault nos enseñaba un poquito en qué consiste el documento desde una perspectiva estructuralista, hablaba de la racionalidad, sobre todo el concepto de interrupciones, que nosotros nos venía muy bien para especificar lo que es el documento histórico, por eso presentábamos un esquema de trabajo que era el documento histórico político, científico, económico, distópico, es decir, hablábamos de una macrosemiótica que era el documento histórico, le añadíamos una microsemiótica que era, pues en el caso de Houellebecq, era el documento histórico distópico, y en el caso de Annie Ernaux, de la que hablaremos hoy, pues del documento histórico feminista. Luego hablábamos de las metodologías de investigación posibles, a mi entender, aquellas que
podrían adaptarse o encajar mejor con nuestras líneas de investigación de nuestro grupo. Hablamos de la sociología de la literatura, de la sociocrítica, luego hablábamos también, esas las más vinculadas directamente, hablábamos también de la ecocrítica de Arne Naes, hablábamos de la epistemocrítica de Michel Pearsens y hablábamos de la hermenéutica de Paul Ricoeur, como posibles entradas metodológicas al grupo, a las líneas de investigación del grupo, ¿no? Evidentemente, lo que hicimos en noviembre fue trabajar sobre todo sobre la sociocrítica, que distinguimos perfectamente de la sociología de la literatura, porque las otras, pues para un tiempo futuro quizá se pueda ir sobre ellas, pero hablar en este momento de hermenéutica o de ecocrítica y demás es un poquito demasiado avanzar, ¿eh? Vamos a empezar un poco por lo más cercano. Hablábamos también del objeto de investigación, cómo se limitaba, cómo se escogía el objeto de investigación. Hablamos de que yo podía haber hablado aquí, como soy de filología francesa, en origen, pues podía haber hablado de Rousseau, de Balzac, pero bueno, también de Javier Cercas, de Miguel Delibes, de Dostoyevsky. Al final, bueno, yo lo que hablé, lo que dije en noviembre fue sobre Michel Houellebecq, Ampliación del campo de batalla, del año 94, y hoy hablaré de Annie Ernaux, de Perderse, del año 2001. ¿Por qué? Porque son dos objetos de investigación que son de mi origen filológico, que es francesa, literatura francesa, y porque yo me he dado cuenta de que eran dos documentos históricos, dos obras y dos autores que estaban encajados perfectamente en nuestra época actual, contemporánea, y que presentaban problemas ideológicos o planteamientos ideológicos, que es lo que nos trae aquí, que eran bastante claros en nuestra época, hasta el punto de que, a instancias de Natalia, a la que agradezco que me impulsara a trabajar esto, pues he descubierto que Annie Ernaux y Michel Houellebecq son más cercanos de lo que yo mismo pensaba en un inicio, ¿eh? Lo he descubierto en estas Navidades al trabajar sobre Ernaux y darme cuenta de que incluso algunos ideosemas coinciden. O sea que, desde el punto de vista investigador, pues un investigador que va comprobando en su trabajo que hay cosas que le coinciden, que las cosas se ponen en su sitio y que su camino se ve confirmado, pues eso es una cosa que produce bastante satisfacción. Hablamos también en noviembre de la diferencia entre sociología de la literatura y sociocrítica, que son dos cosas que se suelen confundir. Incluso en el ámbito nuestro universitario se producen confusiones de estas, entonces convenía, y así lo hicimos, distinguir perfectamente entre sociología de la literatura, que es el análisis empírico del origen, edad y recursos de los escritores, y el análisis de la producción de libros, su distribución y el éxito de ventas y consumo. Es una cosa que, como veréis, poco tiene que ver con la filología y con la literatura que nosotros investigamos. Y luego la sociocrítica, que se ocupa de la relación entre literatura y sociedad, la obra literaria como reflejo de un contexto o de una ideología. Y entonces sí que aquí nuestro trabajo investigador sí que encaja más e incluso coincide con nuestra línea general de investigación del grupo de investigación. Luego hablábamos también de la sociocrítica de Lukács, fundamental, Lukács, el autor de Teoría de la novela y Ensayo sobre el realismo, de principios del siglo XX. Hablábamos de la diferencia entre teoría de literatura y filosofía de la literatura, una distinción terminológica y conceptual que hicimos y que me parece muy importante visto el carácter de nuestra investigación en este grupo. Y trabajamos sobre la definición de Lukács: las obras literarias son el reflejo de las grandes etapas de la evolución humana y sirven de guía a la humanidad en su combate ideológico. Esta gran definición de Lukács, un poco militante, pero absolutamente válida. Luego hablábamos de la sociocrítica de Goldman, el dios oculto y por una sociología de la novela, de mediados del siglo XX, y hablábamos del enfoque de Goldman, de la sociología de la creación, es decir, qué es lo que permite que una obra surja en un momento determinado, comprender su estructura y luego explicarla en relación con la estructura del grupo social. Y según Goldman, decíamos, la creación literaria es una creación de un mundo cuya estructura es análoga a la estructura esencial de la realidad social. Una idea también muy importante, muy válida para la investigación de nuestro grupo. Luego ya pasábamos
con mayor amplitud a la sociocrítica de Edmond Gross, que es el autor de sociocrítica un poco más específica, heredero de los otros que hemos comentado, de Lukács sobre todo y también de Goldman, y que tenía unos planteamientos que se adaptaban muy bien. Ya veis que siempre estamos buscando la connivencia, la cercanía entre el método de investigación y el objeto de investigación. Esto ya creo que le dediqué en noviembre incluso demasiado tiempo, al principio, sobre todo para insistir, pensando en los masterandos y doctorandos jóvenes, que me consta que siempre están en ese problema de cómo a este objeto de investigación le voy a adaptar este método o el otro, o cómo va a funcionar todo esto. Y luego yo sé, después de tantos años, que en el día a día del investigador, pues debatirse con el objeto de investigación que uno tiene muy inmerso, muy metido dentro, y la metodología, pues siempre es bastante duro, por no decir a veces dificultoso, ¿no? Entonces, por eso insistíamos un poco en esta idea, ¿no? Entonces, Edmond Gross se adapta muy bien a la línea de investigación de nuestro grupo. Yo veo que me ha funcionado muy bien con estos autores que yo he trabajado, con estos dos, ¿no? Con Houellebecq, pues tengo un proyecto de largo aliento de un libro, que no sé si llegaré a hacer, pero que ya tiene todos sus capítulos y su planteamiento y su estructura. Lo que he trabajado aquí y he presentado aquí, pues es un reflejo de ese proyecto que yo tengo ahí, ¿no? O sea, que sí que hay un planteamiento que se puede llevar a la práctica, está demostrado, por lo menos para mí, ¿verdad? Entonces, Edmond Gross, la verdad es que francés hispanista, nos aportaba algunas definiciones importantes, ¿no? Una concepción ideológica del hecho literario que debería servirnos precisamente para desempañar la naturaleza y la función de la literatura en nuestras sociedades. Una definición maravillosa. Y luego, esa precisión, esa especificidad que tiene Gross y que a mí me gusta mucho, porque es la que luego me permite trabajar. Pues claro, yo que soy de formación, hoy no está lamentablemente Juan Hollanz, si no entablaríamos de nuevo una dialéctica sobre el estructuralismo. Yo que soy de formación estructuralista, formalista, pues claro, para mí trabajar con constructos abstractos pues es una costumbre, no es problema, pero entiendo que sí que es una dificultad para cualquier investigador, ¿no? Entonces, Edmond Gross tiene el mérito de que es capaz de plantearte, ofrecerte herramientas más específicas, más adaptadas, que enseguida las puedes utilizar y enseguida te son rentables en tu trabajo investigador. Y se trata en concreto de la sociología de los contenidos, fijaos, de los temas, tal, que a mí me ha servido muy bien pues para delimitar, por ejemplo, los ideosemas en Houellebecq, un número de unos 19, y en el caso de Houellebecq, pues un número de unos 12, algunos coincidentes. Es decir, la sociología de los contenidos de Edmond Gross al investigador le permite, con su metodología ideosemática, los ideosemas, que luego veremos, pues le permite trabajar perfectamente, ¿no? Bien, más cosas que vimos en noviembre, he tenido que distinguir aquí. Hablábamos del personaje como categoría textual, es decir, que el personaje, el protagonista, se convierte en el transductor de la ideología del grupo social que permite ver todo eso dentro de la obra y pasarla al lector de manera que revierte de nuevo a la sociedad, o sea, una cosa bastante importante, que lo tenéis en el vídeo. Hablábamos luego de Michel Houellebecq, pues todo el análisis que hicimos, de su contexto histórico, del diseño ideológico, el ucronismo, el existencialismo, el no mundo, el criticismo, el materialismo, el racismo, el nihilismo, el erotismo, el decadentismo, y luego los ideosemas pues del tipo indiferencia, individualismo, cientificismo, incomunicación, desorientación, extrañamiento, olvido, cansancio, pesimismo, soledad, desamor, malestar, violencia, muerte, vacío, desidentidad, fracaso, sinsentido, absurdo. Fijaos la cantidad de rasgos ideosemáticos que se le puede sacar a Houellebecq, ¿eh? Ya veréis que a Niernaux también le sacamos una buena docena, lo cual quiere decir que la sociología de los contenidos, de los temas de Gross, funciona estupendamente, ¿eh? Este es un motor muy engrasado. Luego hablábamos de la sociedad distópica, documento histórico distópico de Houellebecq, y bueno, definíamos un poco lo que era su aportación a la ideología y a la literatura francesa del siglo XXI, sobre todo. Bien, hoy, entonces, continuamos el seminario
y vamos a exponer o recuperar, en cierto modo, aquellos temas que se nos quedaron en el tintero el 27 de noviembre, espero ser más breve que la vez anterior, y al tiempo que hacemos eso, pues meteremos otra autora que es Annie Ernaux, que es también contemporánea, francesa, que conoceréis mucho, sobre todo muchas mujeres aquí conoceréis, y que nos serviría un poco para ver también hoy, en este segundo seminario, un poco la aplicación de todas estas teorías que hemos expuesto y que ahora voy a completar para que veáis cómo funciona y cómo pasa de la metodología al resultado final de la investigación, que es, bueno, pues todas las ideas que vamos a sacar de ahí. Bien, una cosa que se nos quedó con gran dolor en el tintero el 27 de noviembre fue el mundo y los sujetos transindividuales. Vamos allá. El problema de base, ¿cuál es? ¿Cómo hace el escritor para transducir? Una cosa es transducir y otra cosa es traducir. Traducir es cuando pasamos un texto de una lengua a otra. El traductor tiene que revertir el sentido de la obra en una lengua diferente. En cierto modo es un creador, evidentemente. A nivel del lenguaje, sobre todo, es un creador. La transducción es una cosa típica de la semiótica, que es una traducción, pero no de una lengua a otra, sino de un sistema a otro. Por ejemplo, una novela, El Quijote, que se lleva al cine, no es una traducción, es una transducción, porque pasamos del lenguaje verbal de Cervantes al lenguaje cinematográfico del director que dirige la película. O sea que el escritor, aquí, en la semiótica ideológica de Edmond Gross, a propósito de los sujetos transindividuales, el escritor transduce, es decir, culmina un documento histórico que es el resultado de su trabajo creativo realizado a partir de la realidad social en clave ideológica. Es decir, el escritor está en la sociedad, pertenece a un grupo social, evidentemente. Michel Houellebecq pertenece al grupo social de los ingenieros tecnócratas decadentes frikis franceses, vamos a decir, ¿no? Y Annie Ernaux, pues pertenece a esas mujeres. ¿No hay ninguna mujer francesa por aquí? No. Esas mujeres francesas militantes feministas, que yo he conocido mucho en Francia, en épocas muy pretéritas, porque ahora mismo pues, se podría considerar igual que es un género más habitual, común, incluso en nuestro país, hemos visto, en fin, la historia de nuestro sistema político, de nuestro gobierno actual de los últimos meses, hay unos reflejos muy curiosos, interesantes de este sector, ¿no? Pues en Francia esto pues está ya en los 70, yo lo he conocido en los 70, a finales de los 70 ya lo he conocido, ¿no? Bien, pues el escritor, que pertenece a un grupo social, detecta una ideología, un conjunto de ideas en ese grupo social y lo que hace es construir un texto, una obra, donde él va a repercutir esa ideología depositada en ese grupo social, que va a transmitir de un modo determinado, según su visión, a través de una transferencia de esa colectividad, y el lector la va a hacer suya, volviendo así, de alguna manera, a la sociedad de donde partía esa ideología. Es decir, que el escritor coge una ideología, la transforma en su obra y la devuelve a la sociedad un poco cambiada, pero más o menos como era, ¿no? Eso es un poquito la transducción ideológica que Edmond Gross le interesa investigar en su sociocrítica de los sujetos transindividuales. Ya veis entonces qué es un sujeto transindividual. Voy a añadir alguna cosita más, rápidamente, porque me ahogan las palabras para explicar las cosas y evidentemente hay un tiempo, como estamos acostumbrados a clases de 2 horas, ahora 1 hora es que no me cabe nada. A ver, la perspectiva del escritor es un individuo y, por lo tanto, es una perspectiva parcial y deformante. Son ideas de Gross, no mías. Y él puede incluso tener una ideología propia, específica. Pero claro, cuando él transfiere esa ideología de la realidad del grupo social a su obra, él lo que transfiere es esa traducción que hace, es el conjunto de las aspiraciones, cito literal, de los sentimientos y de las ideas que reúnen a los miembros de un grupo y los oponen a los demás grupos. Es decir,
reúnen en esa traducción un montón de cosas que son de una colectividad, y sin embargo él es un tipo que es individual. Hay un problema ahí. Porque claro, la visión del mundo es una cosa muy abstracta también, dice Cros, ¿no? Entonces, Cros recurre a su maestro Lucien Goldman, que en El Dios oculto le dice qué son exactamente o cómo funcionan esos sujetos transindividuales, y dice Goldman, son filósofos y escritores, y su obra es tanto más importante cuanto más se acerca a la coherencia esquemática de una visión del mundo, es decir, al máximo de conciencia posible del grupo social al que representan. Es decir, que el escritor y el filósofo también, y los creadores en general, los artistas, por ejemplo, serían sujetos transindividuales que se ocupan de hacer transducciones, pero de una complejidad elevadísima, porque tendrían la misión o la función o la tarea de elaborar una ideología que está en el texto, de un grupo social, de una historia, de un momento histórico, pero teniendo en cuenta que hay una conciencia colectiva que no se corresponde con su propia conciencia individual. Fijaos el trabajo que esto supone para un escritor, por ejemplo, en nuestro caso, que tiene que crear esta obra, y fijaos qué mecanismos internos tiene que ir llevando a cabo, realizando, para que pueda llevar a cabo su tarea con éxito. Y que el lector, cuando lo ve, por ejemplo, yo cuando he leído a Houellebecq o he leído a Arnaud, estoy viendo perfectamente, me estoy imaginando, conozco Francia, evidentemente, eso me da ventaja, pero me estoy imaginando cuál es ese grupo social, qué colectivo es, dónde está, cómo funciona. Yo incluso veo los jardines, las casas, claro, yo veo más cosas, ¿no? Pero bueno, un lector se tiene que imaginar todo esto, pero es que Arnaud y Houellebecq han hecho un trabajo que para el lector, digamos, de la calle pasa desapercibido, pero para nosotros como universitarios e investigadores no tiene que pasar desapercibido, pues porque en ese trabajo vemos qué es lo que hay detrás y cómo funciona ese fenómeno de transducción de la realidad social a la realidad del texto literario mediante esa transducción conteniendo elementos ideológicos. ¿De acuerdo? Bien. Hoy creo que estoy más espabilado y voy mejor. Bien, otra cosa, voy a volver un poquito, cosas que comenté el 27 de noviembre, porque me parece que es importante. Ay, perdón, sí. Sí, me había olvidado de que tenéis que ver, no solo oír. A ver. Aquí. ¿Se ve? Esto del PowerPoint es una cosa un poco... Pues lo ves aquí, luego se ve allí de otra manera. En fin, bueno. Hay un artículo de... Robert Escarpit, profesor de Burdeos, que es de la sociología de la literatura, no de la sociocrítica, hizo un libro colectivo, coordinó un libro colectivo que se llama Lo literario y lo social. Y en ese libro colectivo hay un artículo de Henri Salamansky, que se llama El estudio de los contenidos, etapa fundamental de una sociología de la literatura contemporánea. Es un artículo maravilloso, de esos artículos que uno lee y se queda rearmado, completo, satisfecho, y dijo, ha merecido la pena esto porque es que he conseguido tener herramientas ahí, ¿no? A ver, ¿qué dice Salamansky? Que la sociocrítica tiene por objeto poner en relación las estructuras de una obra con las estructuras de un grupo social que determinan esa obra en un momento histórico dado. Es decir, fijaos que semióticamente esto es un desafío bastante gordo, porque supone, esta frase que acabo de decir, que las estructuras de la obra, las estructuras de la realidad se corresponden, que lo que hay en la realidad tiene un ordenamiento en cuanto al sentido que equivale al ordenamiento del sentido de la obra. Es la sensación que yo tengo, por ejemplo, cuando voy a Madrid, estaba hace poco, paseo por la Plaza Mayor, a pesar del gentío turístico, y noto la presencia de Galdós, de Fortunata y Jacinta.
porque la verdad es que nos ha tocado mucho aquella zona, está muy bien conservada, y yo, bueno, pues diréis, bueno, este hombre se va de turismo a Madrid y está pensando en cosas raras. Bueno, otros se dedican a contemplar otras cosas, ¿no? Pues yo me dedico a tratar de respirar o imaginar el espíritu de la novela de Galdós, ¿no? Del realismo social de la época, y me imagino a los personajes, a los carruajes, en fin, toda la acción novelesca, que eso es un poco lo que tiene que buscar el escritor cuando la sociocrítica trabaja sobre los textos y tiene un poco la obligación, la tarea de buscar esa correspondencia entre las estructuras de la obra y las estructuras de la realidad, del grupo social, de un momento histórico dado, por mucho, he puesto un ejemplo del siglo XIX, que se conserva muy bien todavía, pero imaginaros cuando se trata de un más lejano en el tiempo o más lejano en el espacio. Entonces la dificultad aumenta, con lo cual el sociocrítico, el investigador, tiene que hacer unos esfuerzos a veces importantes, ¿no? ¿Se puede intervenir o no? Al final. Al final. Bueno. Entonces, evidentemente, esto quiere decir que el autor tiene que ser muy consciente de la problemática de su época. Tiene que ser un gran observador. Tiene que tener una conciencia crítica, un espíritu crítico, un pensamiento crítico y ser capaz de estar en la sociedad, como lo está, por ejemplo, Houellebecq, ser un individuo que podría ser, o es, de hecho, uno de los personajes protagonistas de sus novelas, y al mismo tiempo ser capaz de hacer esa traducción como sujeto transindividual y empezar a fabricar estructuras textuales, literarias de una obra en la que hay una correspondencia con esa realidad. A mí, cuando leo a Houellebecq, la verdad es que no me cuesta nada, en absoluto, sumergirme en su obra y en lo que representa, porque yo pues, pienso, cuando he estado en París, en el Boulevard Saint-Michel, Boulevard Saint-Germain, y ver a los ejecutivos jovencitos con un traje barato, corriendo en el metro, todo esto, pues yo ya veo, no lo conozco a Houellebecq, pero ya le veo lo que quiere contar y le veo a él. Y les veo un poco a los tecnócratas franceses, que alguno he sufrido, los conozco. Quiero decir que ese juego de la representación que se produce en la obra literaria respecto a la realidad, con toda la ideología que es transferida a partir de la traducción, es una cosa realmente difícil de hacer y, para el autor me refiero, el creador literario evidentemente tiene que tener unas capacidades, un mérito impresionante para hacer eso, aunque parezca fácil, porque los dos autores que traemos aquí hoy, Houellebecq y Ernaux, son autores que se leen muy fácil, tienen una escritura muy plana, neutra, parece que está escrito en un café al albur de una descripción de un personaje que pasa, pero detrás, si metemos ahí la metodología sociocrítica, se ve enseguida que detrás de eso hay un trabajo impresionante, porque todo lo que es la recomposición, la traducción de los componentes ideológicos del grupo social del que trata y llevarlos a la obra, ya me diréis eso, la tarea, ya hemos visto los sujetos transindividuales, la tarea que es. Bien, entonces yo he traído aquí dos ejemplos, uno en noviembre, Houellebecq, y otro ahora en enero, Annie Ernaux. Los he traído aquí, los he elegido como objetos de investigación porque creo que representan bien un ejemplo, son un ejemplo muy bueno de lo que es la sociocrítica en cuanto a esa tarea que tendría importante respecto de estos autores, que sería la crítica sociohistórica de la cultura francesa en el giro del siglo XX al XXI, ¿no? Y ahí entran los ideosemas. El ideosema es una transformación semántica. Es cuando el autor ha conseguido capturar en la realidad un elemento, un componente ideológico determinado y lo ha transferido a la obra. Claro, luego yo como sociocrítico, como investigador, voy a la obra, claro, yo no sé dónde ha escrito Houellebecq o Ernaux, eso no lo he vivido, no lo conozco, no lo sé, pero yo me tengo que imaginar como investigador, el investigador también imagina cosas, ojo, es importante la imaginación en la investigación, tiene que imaginar
cómo se ha producido ese trasvase ideológico, esa transducción de la realidad al texto. Porque lo que tiene delante el investigador es el texto, la obra. Puede conocer muy bien el autor, la historia, muchos datos sobre crítica, sobre teoría, pero tiene que ser capaz, en el enfoque sociocrítico, de ver cómo ese elemento que le llama la atención se corresponde a un elemento ideológico que está también en la realidad. La sesión pasada ya vimos el caso de Houellebecq, un montón de ideosemas o de componentes idiosemáticos, que algunos hicieron gracia, evidentemente, porque son graciosos, porque la obra de Houellebecq, la obra de Ernaud es más seria, pero la de Houellebecq tiene un punto de sátira, de ironía, de sarcasmo, porque es un escritor que, a pesar, o al mismo tiempo, que reproduce en sus textos una ideología de un grupo social bastante problemático, todavía le quedan ganas, del que él forma parte, todavía le quedan ganas de reírse de sí mismo y de todo eso. Entonces, bueno, sí que es verdad que en la obra de Houellebecq hay dos sensaciones que se mezclan cuando uno está leyendo. Por un lado, la tragedia que se contempla ahí en el texto de un grupo de la sociedad o una buena parte de la sociedad francesa que se está desmoronando, que está en un periodo crítico, y al mismo tiempo la carcajada que esto le produce a Houellebecq, ¿no? Que para esa carcajada no es que haga comedia, en ningún caso. Utiliza términos, elementos semánticos, que en un momento dado le deja a uno perplejo porque está viendo cosas horribles y al mismo tiempo se produce el humor, ¿no? Entonces eso es muy típico de Houellebecq y eso hay que leerlo. Eso hay que leerlo porque el rato es impagable. Sí, hoy no me llevo bien con el PowerPoint. Una desconexión como la que se está produciendo con la universidad, ¿no? Bueno, entonces el ideosema es ese elemento ideológico con el que es el pequeño destornillador que usamos nosotros, somos electricistas y tenemos un destornillador que usamos constantemente. Ese es el ideosema. El ideosema es un proceso de transformación semántica por el cual nosotros, cuando leemos, sabemos, mira, se está refiriendo a esto, está hablando de esto. Yo he hecho un enfoque más bien temático, es decir, he ido eligiendo aquellos ideosemas por el tema, por el contenido. Otros lo podrían elegir de otra manera, ahí no me meto, eso ya es cosa de cada investigador. Yo he elegido el tema porque soy sensible al tematismo, ¿no? Y bueno, a mí me funciona. Entonces yo voy viendo todos los ideosemas a nivel temático que yo voy recogiendo y veo que esos son, bueno, tengo un montón de citas para cada uno, que aquí no lo puedo dar, claro. Pero bueno, yo tengo muy claro mis ideosemas cómo funcionan, ¿no? Cada investigador tiene que tener también... No se trata en investigación de coger la metodología y aplicarla tal cual. El investigador tiene que adaptar la metodología a su objeto de investigación y a su manera de trabajar. Eso es indudable, porque si no, la cosa se pone un poco difícil. Se pone un poco difícil. Bien, voy a leerlo para ser más rápido. A la sociocrítica, entonces, le interesa, ante todo, la incorporación de la historia en el espacio imaginario multidimensional del sujeto cultural. Es decir, cuando hablamos del enfoque sociocrítico, tenemos una obra en la que se ha recepcionado una ideología de un grupo social y entonces ahí tenemos que ver eso, cómo se ha convertido, nosotros los investigadores sociocríticos, en una obra, en un texto, en el que hay depositado una ideología o una complejidad ideológica. ¿De acuerdo? Tal como esta historia se manifiesta en el objeto estudiado, es decir, en la obra. No se trata, por lo demás, de la historia de los acontecimientos, ojo, esto no es novela histórica, no confundir, sino de los conflictos y las problemáticas fundamentales de una sociedad considerada en un momento determinado del proceso histórico. Alguien podría decir, bueno, claro, esto, novela histórica. No tiene nada que ver. Problemáticas que se manifiestan en la producción discursiva correspondiente. Es decir, que vamos a encontrar, incluso en cada obra diferente del autor, nos vamos a encontrar dinámicas ideológicas diferentes. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Ampliación del campo de batalla, la novela que me trajo aquí en noviembre, pues hombre, es más
el sistema ideológico del tecnócrata joven, moderno francés que se ve abocado al vacío y casi al suicidio, por un fracaso existencial estrepitoso. Si me acuerdo de otra obra, por ejemplo, Plataforma, pues vemos que este mismo individuo, que incluso se llama igual, puede ser, ¿no?, y que sigue siendo ingeniero informático, pues resulta que se va a Tailandia y ya sabéis lo que hay allí. Y entonces todo esto que es al principio una crítica a los alemanes que inundan Tailandia, no veas cómo, pues resulta que él empieza a hacer todo lo que hacen los alemanes en Tailandia, que es pues la pedofilia, la pornografía, la violación, en fin, toda una serie de cosas que yo tengo que reconocer que cuando leí esa novela, era un verano, la tuve que dejar, no pude seguir leyendo. Y al verano siguiente, no sé cómo conseguí leerla, pero es una novela de impacto emocional muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ahí nos muestra un poco los vicios de ese grupo social, cuya ideología es el hedonismo puro, lo transfiere a una obra donde vemos todo tipo de excesos de ese hedonismo. Entonces, ya nos podemos imaginar perfectamente en qué cuestiones. Claro, luego, no en vano, hace poquito ha salido un librito de Houellebecq donde trata de explicar, creo que malamente, un asunto turbio que tuvo con su mujer y él, cuando decidieron, con unos avispados, hacer una película pornográfica de su mujer y él. La cosa salió mal, no se sabe muy bien, es un barullo, no se sabe muy bien lo que pasó, pero al final no se hizo, y él ha hecho un librito, que está traducido al español también, en Anagrama, donde trata de explicar eso, creo que sin éxito, porque es que no se entiende muy bien. Yo la sensación que tengo es que trata de tapar algunas cosas que él hizo mal, sin duda alguna, y de las que se siente responsable, pero que no quiere reconocer ante el público, no sé, algo así. Bien. Bueno, avanzamos. Gracias, Aurora. ¿Qué haría yo sin ti? Vamos allá. Bueno, esto es un poco las cosas que nos quedaban, fijaos todo lo que dimos en noviembre. Y vamos con la autora. Si tenemos en cuenta todo lo que dijimos en noviembre, lo que hemos completado hoy, en esta sesión, vamos con Annie Ernaux, que es una cosa muy distinta a Houellebecq, muy distinta, son contemporáneos, pero incluso es verdad que ha habido un debate. Bueno, en Francia hay unos debates pues que igual en España no hay, en España hay otros, es normal, ¿no? Ha habido un debate bastante desagradable sobre el premio Nobel, que se le ha concedido a Annie Ernaux y que no se le ha concedido a Michel Houellebecq, obviamente. Y entonces hay una división, hay una guerra declarada, porque se considera, en Francia digo, que Michel Houellebecq es el enfant terrible, el escritor de Marras, el escritor más conocido, más publicado, que en Francia se mide un índice muy curioso, que es la cantidad de tesis doctorales que en la universidad se defienden sobre un autor. Entonces, el autor que más tesis doctorales tiene, ese es bueno. Bueno, ese es el que más interés provoca en la comunidad universitaria, en los antelus, en los intelectuales, que en Francia, en España, ser intelectual, creo que no se lleva. En Francia es una tradición desde el siglo XVIII. Ahora, pues igual está un poco en crisis, porque claro, son muchos siglos, vamos a decir, ¿no?, de tradición, pero bueno, en Francia sí que, como ser doctor y haber leído una tesis doctoral, pues en Alemania es una cosa que se valora muchísimo. Aquí, poco. Bien, entonces ha habido ahí un debate. Se ha criticado mucho el premio Nobel de Annie Ernaux, como se criticó mucho el de Bob Dylan. Y luego pues se ha contrapuesto esa crítica con el sector Michel Houellebecq, que claro que, no sé, yo por ejemplo, lo voy a decir, en mi opinión, si hay que elegir entre los dos, porque toca francés ese año,
escritor francés, ese año, toca, ¿no? Y no sé si se hace así, pero igual se hace así. Pues hombre, yo habría votado por Houellebecq. ¿Por qué? Lo voy a decir también. Me parece que el mensaje de la obra de Houellebecq es mucho más amplio, más profundo, más trascendente que el de Ernaux. Sin más, sin otras consideraciones. En cuanto a escritura, pues hombre, escribe muy parecido. Para los que somos defensores de la calidad del lenguaje literario y del estilo, pues hombre, ninguno de los dos tiene gran maravilla. Pero eso ocurre en la literatura actual en general, en la literatura española también, ¿no? Yo eso lo sufro bastante, ¿no, Juan? Bueno, vamos con Annie Ernaux, otra escritora diferente, contemporánea, cuyo documento histórico, su obra, en este caso Perderse, del año 2001, Se perdre, en francés, es un título un poco raro, porque ¿qué quiere? Se perdre, en francés, o en español perderse. Bueno, luego diremos qué significa. A veces, la editorial, ¿cómo han tolerado ese título? Con lo pesados que se ponen los editores con los títulos, ¿no? Bueno, pues tenemos un documento histórico, ideológico, del ámbito feminista, de un grupo social, de las mujeres modernas, contemporáneas, feministas y además militantes. O sea, no se trata de una mujer que defiende su feminidad o el feminismo y tal, sino que es militante. Hemos visto en la televisión a Annie Ernaux, a lo de Mélenchon, en una manifestación de izquierdas, gauchiste, en París, constantemente, ¿no? Siempre en primera fila, poco después del premio Nobel, iba con Mélenchon del brazo, con toda la izquierda francesa, que no atraviesa por sus mejores momentos, pero bueno, ella es militante de izquierdas, feminista, radical, militante total, ¿no? Bien, es verdad que en el momento actual, en el contexto histórico, en Francia se dan ahora unos condicionantes, unos condicionamientos ideológicos que tienen que ver con el despliegue definitivo, vamos a decir, y la culminación de la ideología del feminismo. Los que tenemos cierta edad y hemos vivido en España y en Francia, pues, ostras, veíamos la diferencia. La diferencia era, solo en el año 77, pero abismal no, lo siguiente, una cosa absolutamente brutal. De hecho, era un impacto. Salir de aquí, ir a Francia y manejarse en el campo, en la ciudad, da igual. Yo me manejaba en París y en el campo mucho también, incluso en el campo, que siempre es más conservador, ¿verdad? Pues uno no sabía muy bien qué hacer, porque era un tipo de sociedad en la que las costumbres, los gestos, las palabras, todo correspondía a un comportamiento ideológico completamente diferente al de España. En el año 77 acabamos de salir del franquismo, ojo, todavía no teníamos, bueno, el 78 es la Constitución, no teníamos todavía un gobierno progresista, era un gobierno de transición falangista. Fijaos cómo estábamos en España, O sea, en el año 77 prácticamente estábamos en el franquismo sin saber qué iba a pasar. Y en Francia, pues era un lujo y una sociedad evolucionada, moderna. Yo incluso diría una cosa. Yo he conocido una Francia en el año 70 y tantos, 80 y tantos, que ahora me parece más moderna que lo que es actualmente. He ido hace poco a Francia y he salido bastante decepcionado de la decadencia del país a nivel material. Incluso hemos ido con el decano y con profesores. Frédéric está aquí, y hemos visto el campus de Bordeaux, Michel Montaigne, y veis el campus que tenemos aquí, y dices, bueno, pero esto se ha invertido, ¿no? Ahora España es Francia y Francia es España. Bueno, y Francia ha bajado a unos niveles que nunca hemos tenido aquí, porque incluso cuando surgió la universidad aquí, teníamos mejores sistemas y mejores cosas que en Francia. Es decir, que Francia ha tenido un proceso de degradación a todos los niveles muy importante, lo cual, bueno, es de lamentar, ¿no? Bien, Annie Ernaux, dentro del grupo social de las mujeres, al que pertenece, indudablemente, destaca dentro del grupo social del feminismo militante, como hemos dicho. Daos cuenta de que en Francia igual habría sido lo normal que Annie Ernaux hubiera sido una pijita, de origen burgués y tal. Esto habría sido un poco lo normal, ¿no? Yo, siendo profesor en Francia, pues he conocido ese extracto también, en el instituto donde trabajaba,
Y a mí me ha chocado un poco, cuando he leído Ernaud, ver pues, que es una escritora que habla de sus orígenes y viene de una familia humilde, bueno, como yo, como muchos de aquí, obrera comerciante del campo, rural, con bajo nivel cultural. O sea, esto en Francia no es lo normal. Para los que conocemos Francia, la civilización, la cultura, y hemos vivido allí, pues no es lo normal. A mí me ha chocado eso un poco, que haya contado eso. Es una, como decía con Natalia antes, es una especificidad de su representación, de su transducción del sistema ideológico de su mundo, de su grupo social. A ver, la familia se sacrificó enormemente para que su hija tuviera una vida mejor. Es profesora de lengua, de francés, y luego, inmediatamente después, bueno, ya siendo, sí, por lo que cuenta, ya siendo alumna en la universidad, pues yo creo que es una mujer liberada porque a los 23 años decide abortar. Entonces creo que, y además cómo cuenta eso en el acontecimiento, pues realmente hay que pensar que es una mujer absolutamente liberada. La historia es brutal, ¿eh? Os recomiendo, no solo a las mujeres, sino a todos, la lectura de ese texto, el acontecimiento, porque es brutal la historia, es brutal. Y luego, bueno, se añade a todo ese aparato ideológico de su grupo social, del que proviene ella y cuya historia va a contar, va a convertir en libro, en obra, el enfrentamiento entre el modelo femenino clásico, que es su madre, y el moderno, que es ella, ¿no? Entonces ahí surgen algunas obras, que ahora voy a detallar rápidamente, que son llamativas de, ¿y esto por qué es? Pues porque hay ese conflicto, y en este libro cuenta este conflicto, y en este otro libro cuenta este otro conflicto. Es que va así de ordenado, ¿eh? Antes de entrar en Perderse, del 2001, y ver el sistema idiosemático, ideológico que está ahí construido en esa obra, vamos a ver 4 obras rápidamente, elementos idiosemáticos ideológicos que están depositados en 4 obras de Annie Ernaux, precedentes, anteriores a Perderse. El lugar. Ay, perdón, sí. Hoy estoy... no. Ya podéis perdonar. El lugar, del año 83. Es la historia de su padre, obrero y luego comerciante. Se insiste, sobre todo, se subraya el problema de la economía, de la clase obrera, militante, fijaos, ya está, a izquierdas. Queda patente la amargura de una memoria atormentada, la de su padre, desde la guerra, claro, la ocupación nazi. Hay una distancia entre el padre y la hija. Ella habla del amor separado, dice. La maldad y la violencia son atributos paternos. A mí se me hace un poco raro en Francia. Yo he trabajado mucho, he estado viviendo mucho en el campo y la verdad que yo tengo un recuerdo maravilloso. A mí me han tratado de una manera genial. Y una amabilidad, una afabilidad en el trato, una cosa impresionante. Yo sigo impresionado sobre la experiencia mía. Me choca bastante, bueno, yo Normandía no lo conocía en aquella época, pero bueno, no creo que en Normandía se den unas circunstancias de comportamiento ideológico, cultural, diferentes a otras regiones de Francia, ¿no? No creo. Lo que le interesaba a su padre era ocupar su lugar. Ahí está, la clave de la traducción, porque claro, en francés la place, la plaza, no, el lugar. ¿Y el lugar a qué se refiere? Al lugar que su padre siempre quería que se tuviera él y cualquier elemento de su familia. Había que ocupar un lugar correctamente. Había que ser como responsable de ocupar ese lugar, ¿no? Hay vulgaridad y falta de educación. Fijaos lo que dice en un momento dado. Escribo porque no teníamos nada que decirnos. Eso sí, el mayor orgullo de su padre era que su hija perteneciera al mundo que a él le había desdeñado. Bueno, esto es un poco lo que nos pasa a todos los padres, que queremos que los hijos sean mejores que nosotros, evidentemente, claro. Una mujer del año 87, la historia de su madre, concretamente de su muerte en una residencia de ancianos. Si el relato autobiográfico de la historia del padre es un poco truculento por partes, y entonces nos transfiere elementos ideológicos de un grupo social conflictivo, ahí, ¿verdad?, en la pequeña Normandía rural, pues el de la madre, tela marinera.
Bueno, dice cosas bonitas, por ejemplo, la única mujer que realmente fue algo para mí. Hombre, es que menos, ¿no? Una hija de su madre. Y dice, en este relato quisiera estudiar también la mujer que existió fuera de mí, la mujer real. Telita, ¿eh? Ella no era una mujer real. No la dejaron ser una mujer real. Su madre no le dejó ser una mujer real. No voy a poner aquí ejemplos, son un poco obscenos. Es mejor que leáis el libro y veáis qué cosas hacía con las bragas. Bueno. Yo como hombre, se lo comentaba a Natalia antes, sí que es verdad que me he visto un poco raro leyendo esto. Pero bueno. La que sentía más violencia y orgullo por su posición inferior, su madre. Pero también dice, escribo sobre mi madre para ponerla en el mundo. Pero claro, su madre era así, pero estaba fuera del mundo. Ella es la que se va a colocar en el mundo real, claro. Todo lo hacía con ruido, voces, gritos, y no era sorda, ¿eh? Me pegaba con facilidad. 5 minutos después me abrazaba y era su muñeca. Su deseo más profundo era darme todo lo que ella no había tenido, igual que el padre. Pero, dice, mi sueño era marcharme de allí. Y cuando muere su madre, en la residencia, de mala manera, dice, he perdido el último lazo con el mundo de donde provengo. Bueno, esto ya más normal, pero ya veis, no he elegido aquellas citas o referencias más truculentas, más obscenas, porque sí que hay un momento que se habla de obscenidad, yo diría obscenidad, impudicia a mares. Eso le decía a Natalia antes que, bueno, igual Anier no, igual sí merece el Nobel. Si me olvido de Houellebecq, pues sí le han dado el Nobel, porque es que lo que cuenta Ernaux no lo ha contado nadie. Yo he leído bastante y, bueno, pues a todos los francesistas de literatura nos gusta y nos sorprende Rousseau, que es el primero que en el siglo XVIII cuenta cosas que no se habían contado. Pues si leéis Ernaux, el pobre Rousseau se tiene que meter debajo de la mesa, porque esta le supera con creces. No quiero decir que eso sea una tradición francesa, pero en la historia de la autobiografía francesa, de Rousseau a Ernaux, sí que si pongo las confesiones de Rousseau en un lado y Annie Ernaux, estos libros que escribe, ¡wow! Hablamos de unas autobiografías completamente diferentes. Bueno, Rousseau se desmayaría leyendo a Ernaux, yo creo, y eso que era un hombre de dar más tomar. No he salido de mi noche, del 97, que es la última frase que le dijo a su madre. Es otra vez la historia de su madre, pero más detalladamente el periodo que está en la residencia de ancianos, justo antes de morir. La incomodidad, el desafecto, el rechazo, la impiedad, la indecencia. Fijaos qué elementos ideológicos hay ahí de ese grupo social, de familias pequeño burguesas rurales del norte de Francia, de bajo nivel cultural, que Annie Ernaux va a rescatar, va a transducir, va a llevar a su obra y lo va a representar de una manera, como le decía Natalia antes, descarnada, ¿no? El relato es como el residuo de un dolor, olor a comida, a orina y a mierda, con unas descripciones que no son para... No he traído citas por eso, Hay que leerlo. El lector en su intimidad asume muchas cosas y él lo ve y lo interpreta a su manera. Entonces os dejo esa libertad de que lo hagáis vosotros, porque yo citar aquí ciertas cosas no sería muy, no sé, muy adecuado. En el cuerpo de su madre ve su propio cuerpo. Claro, es un cuerpo, claro, aquí sois la mayoría jóvenes, un cuerpo ya mayor, en una residencia, maltratado, en unos niveles de salud ínfimos. Entonces el retrato que hace, cuando dice más o menos la idea esta de que el cuerpo de su madre ve su propio cuerpo, ostras, y lo que está contando se hace duro leer, se hace duro. Dice, más allá de la tristeza, mi sadismo me da miedo. Escribir sobre una madre, esta es quizá la frase que más me gusta, escribir sobre una madre plantea a la fuerza el problema mismo de la escritura.
Esto es para una hermenéutica gorda, extensa, inmensa. Porque escribir sobre una madre y escribir es el mismo problema. Bueno, pues yo creo que uno igual tiene que escribir para poderse explicar esto que dice ella. Ella lo dice así porque como escritora es la experiencia que tiene, pero yo, si lo llevo a mi caso, tengo que hacer ahí, tendría que escribir un libro de nuevo, uno nuevo ahora mismo, para ver en esa clave si me funciona a mí o no y si soy capaz de entenderlo. Yo digo esto porque yo me tuve que leer a Proust para poder escribir un libro que no podía escribir porque no sabía cómo lo tenía que escribir. Me tuve que leer a Proust, hablo del Monte del Dragón, y después de esa lectura dije, ahora ya sé cómo tengo que escribir. Fijaos qué cosas hay que hacer a veces. Y el acontecimiento del 2000. El acontecimiento es un libro que cuenta el aborto que tuvo a los 23, el aborto de mala manera, nada de un hospital y tal, no. Un aborto truculento, violento, salvaje, podía haber fallecido perfectamente, cuando era estudiante en la universidad. Habla de la no maternidad, un elemento nuevo, un concepto nuevo, la no maternidad y la mujer libre. Van combinados, la mujer libre y la no maternidad. El derecho de la mujer a no ser madre, no a ser madre. Yo como hombre, no sé, si lo lee una mujer, pues igual dice, bueno, pues todo esto es normal. Vale. Claro, los hombres de las mujeres, pues sobre todo de la fisiología de la mujer, pues igual no sabemos mucho. Y al revés, supongo que también ocurre. La fisiología del cuerpo femenino. Hay cosas que yo no sabía. E incluso es posible que no he entendido. Normal, claro. Un hombre se puede meter dentro del cuerpo de una mujer para saber cómo vive ella ciertas cosas de la mujer. No voy a poner ejemplos. Pues, hombre, dificilito, Dice, es una frase horrible, la siguiente, una frase horrible, Los hijos del amor son siempre más guapos. Una frase horrible. Otra frase, estoy embarazada, es el horror mismo. De la señora que le puso un espéculo dentro, le metió un espéculo y lo llevó ahí durante días y ese espéculo fue destrozando el feto por dentro. Bueno, me he atrevido a decir algo, pero de ahí no voy a pasar. Fijaos qué cosas. Dice, esta señora que manipula entre mis piernas, que introduce un espéculo, me da la vida. En ese momento he matado a mi madre en mí misma. Y en su diario, porque al mismo tiempo lleva un diario, dice, me pregunto cuánto tiempo hará falta para que este embrión muera y sea expulsado. Me sentía a salvo una vez que ha hecho el aborto. No sabía si había estado al borde del horror o de la belleza. Lo que yo sentía era orgullo. Fuerte, No sé cuándo volví al mundo que llaman normal. Habla de la violencia de la reproducción. La violencia de la reproducción. Después de leer la violencia del aborto, yo no es que sea yo antiabortista, pero después de hablar de la violencia del aborto, que es una historia violenta, habla de la violencia de la reproducción. Porque dice, el cuerpo de la mujer no puede ser un lugar de paso de las generaciones. O sea, el instrumento de que siga habiendo habitantes en el mundo, ¿no? Bien, estos son... Ahora sí me acuerdo. Cuatro obras anteriores a Perderse. En 2001 publica Perderse. Es un libro que es un diario real, mucho más grueso. Ernaud escribe libros... Houellebecq, novelas no muy grandes, no muy extensas. Ernaud todavía mucho más breves. Incluso ha sido criticado un poco por ello. Bueno, esta mujer no es capaz de escribir algo más largo. Bueno, no, yo sinceramente leyéndola, y he leído unos cuantos, la verdad no me parece ajustado a lo que cuenta.
Claro, a ver, ¿cuál es la medida del Quijote? ¿Es correcto? Hombre, pues igual le sobra un poquito. Pero yo no quitaría mucho, la verdad. Del Quijote no nos sobra prácticamente nada. ¿Y a esta le falta? No, no le falta. Yo creo que no le falta. Este libro, incluso perderse, a mí me parece que o estaba en su justa medida o incluso era demasiado largo. Se ve que reaccionó frente a las críticas y dice, pues ahora voy a escribir un libro... No. También es verdad que es un diario. Y un diario, bueno, pues si tienes mucho diario, pues permite escribir más, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí ha demostrado que sí que puede escribir un libro consistente, ¿no? Bien, elementos ideológicos de perderse. El ideosema, apología del placer sexual. Y es, joder, pues vaya línea idiosemática que hemos visto aquí, ¿no? A ver, lo que cuenta en perderse es, una vez que se ha separado, tenía 2 hijos, adolescentes, ya está separada, divorciada, ella ya es escritora, es ella, ella tal cual. Pues bueno, en Francia, en España sí ocurre, pero menos. En Francia, pues los escritores viajan constantemente por todo el mundo y conoce a mucha gente, están en todos los institutos franceses de todos los países, dentro de las embajadas. Bueno, claro, es una escritora reconocida en Francia y por lo tanto en el extranjero trabaja muchísimo, ¿no? Y entonces conoce a un ruso. Y cuando este ruso viene a la embajada rusa en París, tiene una relación sentimental, una relación amorosa con él. Unas 40 visitas, vamos a decirlo así. Se llama ese punto. Y fijaos lo que hemos contado en las horas anteriores, ¿no? La historia del padre, la historia de la madre, la historia del aborto. Esta es la historia de la aventura amorosa. Una aventura amorosa es un diario con pelos y señales. Por eso yo le he puesto el idiosema general, en la línea idiosemática, apología del placer sexual. Sinceramente, yo tengo la edad que tengo y llevo casado, ¿cuánto? ¿39 años o 40? Bueno, pues, en fin, he visto cosas que yo no conocía. Claro, lo cuenta una mujer. No hemos visto lo que cuenta ese punto, que parece que es bastante soso, bastante tonto y posiblemente no nos contaría gran cosa. Aunque el tipo, hay que reconocer que hacía cosas, ¿eh? Joder, que es el ruso que se hace cosas. Claro, ella lo que cuenta, o sea, no tiene... Igual se os hace, si lo leéis, igual se os hace un poquito largo. Pero claro, es que es muy intenso. Entonces, claro, llega un momento en que se hace largo. Porque tanta intensidad, hombre, yo soy una persona bastante tranquila, incluso en cosas muy íntimas, ¿no? Pero esta mujer, hostia, es inagotable. Aparece un concepto de feminidad, una definición de la mujer, y al mismo tiempo de feminismo, de ideología feminista, contado o construido desde la pasión amorosa y del deseo. Yo no he visto un personaje con mayor deseo que esta. Y he leído muchos libros, seguro. Al amante ruso le llama el amante de la sombra. Realmente no lo conoce. Bueno, es que es muy chocante esta historia, No lo conoce, o sea, no sabe nada de él. Viene a su casa, está 4 o 5 horas de no parar y se marcha. Y el relato hasta la próxima visita es terrible. Porque durante la visita es el placer, ¿cómo diríamos?, hasta niveles altos, excelsos, elevados. Entonces uno se queda con la lengua afuera. Y luego cuando se va el amante y cuenta lo mal que lo pasa, el deseo, o sea, realmente es una descripción del deseo sexual, voy a decirlo así, de la mujer, porque es una mujer, que a mí me resultaba absolutamente desconocido. Yo quiero suponer que es real lo que cuenta, es real.
Pues si es real, madre mía. ¿Sí? Qué poco sabemos los hombres de nada. Fijaos, le llama el amante de la sombra. Como dura un año más o menos la relación, las visitas son 40 visitas durante un año, el año de la pasión por ese punto. Estoy devorada por el deseo hasta llorar. O sea, llora de deseo. Bueno, en síntesis, el libro es un ejercicio de autoconsciencia y de autoconocimiento, de autognosis femenina, me parece. Bueno, por lo menos al lector, yo que soy un lector hombre, lo que veo es una mujer que es capaz de descubrir, de interpretar, de conocer lo que le está pasando. Si yo lo traslado a mi experiencia, digo, yo no sé si sería capaz de explorarme de esa manera y de contarlo. De contarlo, desde luego, no. Y el hecho de que ella se haya atrevido es un gran mérito, ¿no? Pero es que yo no sé si llegaría a conocerme de ese modo. Claro, los hombres igual funcionamos de otra manera. Puede ser. Eso me ha planteado muchas cuestiones como hombre, como persona, me han planteado, la verdad. Y eso está bien. La autoconsciencia supone una exploración del deseo, el placer también, pero sobre todo el deseo. Yo he subrayado, el ejemplar que yo tengo, lo tengo destrozado, subrayado y todo, con claves, todo tal, para pillar los ideosemas, tengo que hacer una anotación muy exhaustiva, y la verdad es que el concepto de deseo, ¡buah! Pues el deseo es un concepto filosófico difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la muerte? ¿Qué es Dios? Cosas así, ¿qué es la felicidad? Hay preguntas en filosofía muy difíciles. El deseo es una de ellas. Pues hombre, aquí tenemos, sin ser filósofa, esta mujer nos da una explicación pragmática, vamos a decir, bastante buena, bastante buena. Y por cierto, en cierto modo, ¿en qué consiste la felicidad? Nos puede llegar a decir, ¿no? Claro, habrá gente que diga, bueno, es que una cosa es el deseo y el placer y otra cosa es la felicidad. Sí, ya, vale, entiendo la cuestión, pero en ella es lo mismo. El problema es, claro, y ahí está también la clave del libro y del título, que es que luego el amante ruso se vuelve a Rusia, claro. Y entonces todo desaparece, de repente. Y lo que se produce después pues es la ansiedad, el delirio, el dolor, bueno, unas descripciones igual del mismo nivel que antes, pero por una causa completamente diferente, contraria, ¿no? Entonces, perderse, el título del libro, quiere decir hallarse perdida, tener miedo a perder algo, sentir una pérdida, perder el tiempo con un hombre, perder a ese hombre, incluso ser una perdida, que decimos en español, ¿no? Que es, como dice ella en algún momento, una puta. Bien, cambio, plus. Ahí tenéis elementos idiosemáticos o ideosemas. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. En Houellebecq eran 19. Bueno, no sé, igual con Houellebecq pues me entendí mejor, puede ser. O también es verdad que ella, claro, es un diario, está muy pautado y claro, cada visita se repite un poco lo mismo. Entonces, claro, no puede haber muchas más. Houellebecq, claro, cuenta una historia mucho más lineal, más desarrollada. Ahí tenéis 12 elementos ideosemas que yo he capturado en este libro de Perderse, de Annie Ernaux. Autoconsciencia, miedo, ingenuidad, indiferencia, no mundo. No mundo coincide con Houellebecq, deseo, sexo, conduce también, coincide, adulterio, impudicia, decepción, memoria, celos. Algunos más importantes que otros. Os voy a dar una pequeña cita del libro de cada uno para que veáis qué quiere decir. Autoconsciencia, cita. Soy la escritora, la puta, la extranjera, la mujer libre también. No soy un bien que se pueda poseer y exhibir, que consuela. No sé consolar.
Fijaos lo que dice, ¿eh? Miedo. Obviamente, tengo miedo de todo lo que me impediría volverlo a ver. Desde el principio, ¿eh? Página 22. Ingenuidad. ¿Cuántas veces he esperado? Me he puesto guapa, en disposición acogedora, y luego, nada. Indiferencia. Para que veáis cómo he ido escogiendo los ideosemas, hay muchas más citas de cada uno, hay un montón, pero he puesto una para que lo veáis. No he vuelto a ver a ese punto, y ello me resulta indiferente. En el prólogo, ¿eh? Esto es al final, cuando él se va. No mundo, es decir, la no existencia del mundo, la negación del mundo, el mundo que no existe, etcétera, etcétera. El mundo exterior está casi absolutamente ausente de estas páginas. Es verdad. ¿Dónde vive esta mujer? No se sabe. Solo vive en el deseo y el placer. Si eso es un mundo. Deseo. Lo único que reconozco es su cuerpo. Todavía no sus manos. Me devora el deseo hasta hacerme llorar. Considero la perfección del amor como creo que he conseguido la perfección de la escritura al escribir Una mujer, un libro anterior. Fijaos, ¿eh? Sexo. Bueno, esta es un poco... Me desea tanto que me arrodillo y le hago gozar con la boca largamente. Me desea tanto él. ¿Qué? Adulterio. Bueno, el adulterio en este caso es de él, porque ella está separada, está divorciada, y entonces él está casado con una mujer en Rusia y sigue con su mujer y le habla de su mujer a veces. Eso sí, le bebe todo el whisky y le roba todos los cigarrillos, porque se ve que los rusos son de beber y fumar, impresionante. Y ella es francesa y dice, joder, que se me ha dejado sin tabaco y se bebe el Chivas, se lo bebe entero. Y encima no me dicen las gracias. Lo dice, ¿eh? Impudicia. La presencia de Eric, el hijo de Annie, me resulta insoportable. Se queda hasta el último minuto, impidiéndome soñar, esperar. Va a llegar su amante y resulta que el niño está en casa todavía. Y dice, joder, a ver si se va el niño, porque creo que va a venir este. Decepción. Todo pertenece al pasado. Ya no espera ninguna sorpresa de mí. Es la explicación de mis celos, conocer mi vacío. De nuevo la tentación de romper, de intentar hacerle sufrir, si fuera posible. Memoria. Todo lo que tiene que ver con mi matrimonio me provoca un sentimiento de horror. El dolor sin solución. Celos. Que tenga otra mujer en París, a veces en la embajada, otras veces en Rusia, le provoca unos celos absolutamente insoportables. ¿Qué tal vamos de tiempo? 2 menos 10. Uy. Pues acabamos enseguida. Enseguida, porque nos quedan 2 cositas. En 10 minutos los ventilamos. ¿Avanzamos la diapositiva también? Así, ya se me ha olvidado. Valoración de la aportación ideológica de Arnaud en su obra autobiográfica. Es decir, todos estos idiosemas que nos aporta, todo este material ideológico de su grupo social, de ese mundo suyo, que pasa a su obra, ¿qué valoración le damos? Tiene una escritura plana, típica del diario. Posible definición valorativa de su sistema idiosemático, de su ideología, la ideología del triste placer, le he puesto yo, la ideología del triste placer. Porque viendo el conjunto de la historia que cuenta, el ansia de obtener el placer contra la visión negativa y desconsolada de la vida y del mundo. Es decir, todo lo que no sea placer no tiene ningún sentido. Relatos a veces impúdicos. La lectora de Annie Ernaux encuentra en sus relatos autobiográficos una representación del universo femenino liberado de las constricciones tradicionales. Esto es un gran valor ideológico, sin duda. La autoconsciencia de la narradora trata de descubrir el fondo de una feminidad desde su visión feminista militante, de izquierdas. Pero la historia termina como termina,
y acaba en un largo y profundo proceso de decepción, la decepción, que luego arrastra al personaje, bueno, a ella, a una situación de soledad, de ausencia y de vacío. Igual que Houellebecq. Houellebecq es la misma conclusión. Soledad, ausencia, vacío. Son dos escritores distintos, dos grupos sociales diferentes, dos mundos dentro de la sociedad francesa completamente diferentes y coinciden en la culminación, en la definición final. Y, bueno, aquí acabo con Annie Ernaux y entonces vamos a ver una cosita, nada, muy curiosa. Esto es una curiosidad investigadora. La comprobación del método sociocrítico en Houellebecq. O sea, el investigador ha terminado su trabajo, ha expuesto sus herramientas, su metodología, ha trabajado sobre Houellebecq y sobre Ernaux, y ahora dice, bueno, ¿el trabajo que he hecho está bien hecho? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer, bueno, es un poco un truco, una cosita que me imagino yo. Caso 1. El autor escribe, vamos a pensar en lo que hemos dicho sobre Houellebecq y sobre Ernaux. A ver si esto que digo yo es así, ¿no? El autor escribe desde una facción de la burguesía, pero contra las aberraciones de la burguesía. Hay sátira, ironía y humor en una concepción básicamente trágica. El detallismo realista con importantes elementos naturalistas. Hay una técnica perspectivista. El recuerdo del monólogo interior. Una auténtica anatomía de la sociedad. El personaje oscila entre un imaginario misticismo y un erotismo frustrado. Un temperamento sensible y nervioso en un ambiente achatado y gris contribuirán a producir la inevitable tragedia. Busca la libertad y el amor, su realización como ser humano, pero no logrará sino el tedio, la frustración continua, la soledad definitiva. La hipócrita sociedad positivista y burguesa, en una sociedad que asfixia todo lo vital y espontáneo, alimenta la disociación entre el ser y el existir, la alienación. El autor ha logrado captar la realidad social de su época, traza un auténtico plano sociológico. Esto podría ser una descripción sintética de Houellebecq, más o menos. Con alguna extrapolación por ahí habría que limar algo, ¿verdad? Algún término, pero bueno. Caso 2, Ernaux. Un proceso de concienciación política y social que se refleja en la obra, una comprensión totalizadora del papel histórico cumplido por la burguesía, cuando ella se convierte en burguesa, claro. Una visión radicalmente crítica frente a su propia clase, un realismo total, un peculiar sentido del humor y de la ironía, concepción perspectivista de la realidad, doctrina del error, una galería de personajes que, equivocados a diferentes niveles y por diferentes motivos, sufrirán las consecuencias de sus errores. El conocido conflicto del individuo frente a la sociedad. Lo anecdótico y lo individual se integran en las líneas de fuerza históricas y sociales. Podría ser, limando algunas cosas, una definición válida para Ernaux. Bien, pues una vez comprobado que esto podría ser la definición de Houellebecq y Ernaux, resulta que esto que yo acabo de leer lo he sacado al respecto de La regenta de Clarín y de Pérez Galdós, del libro de Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puertolas y Iris María Zabala, Historia Social y Literatura Española. O sea que coincide el análisis sociológico en general entre lo que hacen del siglo XIX estos autores y lo que hemos hecho nosotros respecto a la narrativa contemporánea francesa. Bueno, pues bien, hasta aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Ese giro final ya creo que nos ha dejado... Bueno, abrimos turno de preguntas, comentarios. Lo más importante ahora. Eso es. ¿Quién se anima? Ya sé que es un poco tarde. Sí. Es la hora de comer. Los alumnos... Hemos acortado, pero... Sí. Yo misma, porque no es una pregunta exactamente, pero... Un comentario. Y es que hay mucho, con perdón, que decir, porque... yo siempre he creído que muy especialmente los poetas estaban para prestarnos la voz. Y resulta que según me hago más mayor me doy cuenta, y me doy cuenta de una forma muy, muy explícita, de que también los escritores de otro tipo de escritura,
si no nos prestan la voz, o sea, si no reflejan lo que nosotros mismos tenemos que decir, yo no le veo el interés a leer a fulanito del siglo que sea si no sé de qué está hablando. Entonces, siempre tiene que haber un contexto histórico que ratifique que entiendo lo que se está diciendo. Por eso, claro, la perspectiva masculina de Houellebecq y la femenina de Ernaux complementan mi manera de entender la vida desde la mujer que soy en el momento histórico en el que estoy ocupando socialmente y culturalmente. Es un lío, pero creo que estoy diciendo justo lo que... Bueno, desde luego estoy diciendo lo que siento. Sin esa búsqueda siempre de mí misma a través de lo escrito, no considero que sea importante lo escrito. Así dicho, concluyendo. Bueno, a ver, eso demuestra que la línea de investigación general del grupo de investigación va bien, está bien planteada, ¿no? Que lo que se ha planteado como proyecto investigador y línea de investigación es correcto y está afianzado y puede dar fruto. Y luego otra cosa que no hay que olvidar, que ya hemos comentado en alguna ocasión, y en las reuniones del grupo también, el realismo. Claro, todo esto que se está trabajando en el grupo aquí, la línea de investigación, la literatura como documento histórico, pasa un poco por el efecto del realismo. Yo no quiero decir que tengamos que estudiar solo obras de realismo, realistas, ¿no? Pero sí que el realismo a nosotros nos permite trabajar bien en investigación. Y Ernaux y Houellebecq lo demuestran, que son dos obras muy diferentes. Una es autobiográfica, literatura personal, la otra es realismo sucio. Realismo sucio, y siendo tan diferentes, sin embargo, son de un realismo los dos, realismo casi histórico, porque histórico-social. Y eso ya habéis visto que la sociocrítica que yo he traído aquí, que me parece que funciona muy bien, ¿por qué? Porque es que el objeto de investigación y el método de investigación se acoplan muy bien. Y eso es fundamental en investigación. Entonces, evidentemente, y luego cuando se trata de obras contemporáneas, pues hombre, ya es una gozada, porque es que yo ya he comentado que, el tema de la mujer no tanto, ¿no? Pero en el tema de Houellebecq, pues sí que yo puedo ver muy bien cómo funciona eso, me puedo representar, imaginar muy bien cómo funciona eso. Y eso es una ventaja, porque claro, si yo me voy al 17, ostras, eso es más difícil. Cosa que ha hecho Edmond Cross, por ejemplo, ha trabajado 17, es un hispanista, siglo de oro y demás, y, ostras, la verdad que tiene que tener un conocimiento histórico, social, cultural de la época impresionante, que yo, que soy español, no tengo, y que él tiene porque se tiraba en Simancas estudiando allí, mogollón, claro, cosa que nosotros, yo soy francesista, pues no he hecho eso. Sí, pero efectivamente, la conexión del grupo de investigación, la conexión que tiene que tener entre el objeto y el método de investigación, que es un poco la preocupación que nos ha traído aquí a este taller, eso es fundamental. Eso hay que estar muy atento. A veces lo hacemos de manera inconsciente, no le damos importancia o nos pasa desapercibido, porque estamos muy preocupados por el objeto, por el método o por el director de tesis, yo qué sé, o por muchas cosas, pero es un tema fundamental. Y hay el diseño. Por eso a veces somos tan tiquismiquis a veces con los diseños de las tesis. Tu mismo caso recuerda la complejidad del diseño de tu tesis doctoral, una complejidad que algunas personas no lo habrían podido soportar. No digo más. Buenas. Yo voy a plantear también una cosa rápido, y ahora que ha salido también lo del realismo. Estaba pensando todo el rato en que has hablado de idiosemas, y yo parto del enfoque de Cross. Estoy haciendo la tesis con Juanjo, así que algo de su pesar carga en mí. Y creo que el concepto de ideologema que desarrolla más tarde puede ser más productivo para lo que hacemos nosotros, y sobre todo pensando en esto que acabas de comentar, de que quizás se acople mejor a un realismo. Yo creo que estos enfoques se pueden acoplar mejor si se entiende desde el punto de vista discursivo el texto. ¿Qué es lo que hace Cross?
pero más tarde, porque esto que has desarrollado tú aquí y lo has comentado al principio y me parece que está bien que lo comentases porque creo que en la anterior lo diste por supuesto, es que es temático, es decir, es de contenido, pero la forma es ideológica también y es contenido también. Y claro, esto también es de formación mía porque estudio a 3 poetas, entonces... Se entiende en ese caso. Claro, pero estaba pensando eso, ¿no? Que incluso porque son Antonio Gamoneda, Carlos Sagún, Caballero Bonal. Y claro, las perspectivas son desde Sagún, que podría ser, si seguimos, y no me gustan los marbetes, pero seguimos esto, el más realista, a Gamoneda, que hace pues, lo que han llamado realismo alucinado, en fin, le han puesto 1000 etiquetas, pero... Que parte del realismo, y Caballero Bonal, que en Descrédito del héroe hace una cosa bastante alejada de lo que hacía en Pliegos de Cordel, por ejemplo, ¿no? Sería más concreto históricamente hablando, pero creo que a través de esta perspectiva se puede sacar lo ideológico y lo histórico que tienen esos textos desde la propia forma del discurso, entendiéndolos como discurso con todo lo que esto implica, ¿no? Y todo esto, el replanteamiento también del signo, volviendo a las teorías clásicas de Volosinov revisadas y demás. Claro, a ver, correcto, el investigador tiene que acoplar su objeto de investigación a su método de investigación, en este caso la sociocrítica, pues en la función discursiva, como tú trabajas sobre poesía, le tienes que dar más importancia a la forma poética, ¿no? Evidentemente, es lógico. Yo he hecho un enfoque más temático, de contenido, no como reacción, fíjate, yo soy de formación estructuralista formalista, pero no he trabajado sobre poesía, y entonces, bueno, claro, mi enfoque es ese. Tú, sin embargo, que trabajas sobre poesía, tienes que tener otro enfoque, quiere decir que la sociocrítica, según el objeto de investigación que ocupe a cada investigador, tiene que ser reenfocado y adaptado, ¿no? Claro, es lógico, ¿correcto? Que la forma también... Que incluso podría ser funcional en el caso de la narrativa, porque lo pienso mucho claro, cuando leo a Gamoneda y esto que se hace en la literatura moderna, que es frecuente, de disolver las fronteras tradicionales entre los géneros literarios, ¿no? Gamoneda plantea todo esto en base a una concepción bastante sui generis de lo que es el lenguaje poético, que extiende a la narrativa y a... La estructura del verso, simplemente. La estructura del verso en Gamoneda, simplemente. Claro, pero él va mucho más allá. Creo que cuando plantea el problema del lenguaje poético, plantea el problema del signo lingüístico también. Y, claro, esto es muy productivo estudiarlo también, incluso en teatro. Estuve pensando y dije de esto en Buero Vallejo, que en el teatro que tiene, que se le ha llamado más narrativo tal, es teatro también para representar, y es teatro poético, en fin, es muy... Creo que es productivo en cualquier caso. Sí, sí. Bueno, pues una aplicación clara una explicación clara de cómo el investigador tiene que, independientemente de la metodología que utilice, tiene que buscar la adaptación de ese método a su objeto de investigación. Pues, bueno, hombre, lo tuyo yo creo que es más difícil, a mí me resulta más difícil de hacer, porque la verdad es que para mí manejar la sociología de los contenidos a nivel temático me ha resultado muy fácil. Bueno, igual porque los propios autores, la manera de escribir que tienen y lo que plantean, también lo permite, ¿no? Entonces, cuando uno está leyendo, al principio, digamos, de empezar la investigación, ya creo que el texto le está enviando mensajes sobre cómo tiene que trabajar, ¿no? De alguna manera. Ya te está diciendo, bueno, pues esto va a ir por aquí, va a ir por allá. No vas a elegir un camino contrario a la naturaleza del texto, ¿no? Del objeto de investigación. Entonces, bueno, tú trabajas en poesía moderna contemporánea, muy actual, y entonces evidentemente tienes que perfilar tu metodología para que se adapte a ese objeto de investigación. Yo en este caso pues he tenido que optar por esto porque es que, hombre, el esquema que tú planteas se podría haber adoptado también aquí en este caso, ¿no? ¿Por qué no? Todas las expresiones que usan, que son muy curiosas, he dicho algunas de ellas, ¿no? Pero a mí me ha imantado más, me ha seducido más el otro aspecto que es puramente temático, igual porque tengo en la cabeza ese libro sobre Houellebecq,
que va a ser de tipo temático, puramente ideológico, con idiomas muy perfilados, que ya dije en la sesión anterior, ¿no? Entonces, eso a mí me ha determinado a hacer ese planteamiento metodológico, que es el que yo creo que a mí me iba bien en estas obras, ¿no? En tus obras de tu objeto de investigación, pues tiene que ser otro, evidentemente, lo cual... No. Son intercambiables perfectamente. Cuando plantea ideologema, no aparte ideolosema, digamos, o sea, está funcionando en los dos planos, en el plano discursivo, digamos, si se quiere hablar en un nivel más pragmático, inextenso, y en el plano del contenido. Pero creo que son indisociables. Bueno, yo he elegido este porque para mí era más cómodo y yo tenía que elegir una cosa cómoda para que se entendiera bien. Porque, claro, al exponerlo aquí no me iba a meter en profundidades teóricas porque eso habría sido poco didáctico, ¿no? Tengo que hacer una cosa que se entienda bien y suavecita para que... En una tesis doctoral, evidentemente, te meterás en profundidades que solo el tribunal de la tesis podrá tener en cuenta, claro. No, que sí, un poco al hilo de esto que estaba comentando Fran. Claro, por ejemplo, tú has mencionado a Lucas y más adelante Lucas, por ejemplo, cuando publica Problemas del realismo y entra como ahí en debate con Bertolt Brecht, entre otros y tal, ¿no? Pues ahí sale un poco esto de la armonía de forma y contenido, ¿no? Entonces, que tampoco creo que el análisis tematológico sea incompatible con el análisis formal, en el sentido de que muchas veces la propia temática, la propia ideología y el propio tema o los propios temas que forman parte de una obra conllevan unas formas y hay formas que, sí, es lo que dan prioridad o preferencia a ciertos temas, ¿no? Entonces, no sé si eso no sé si esa correlación va a existir siempre, porque no tiene por qué, pero yo creo que en muchos casos sí, y claro, también un poco dependiendo un poco del objeto de investigación, que es lo que decías, no adaptarlo. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy con Carmen haciendo la tesis sobre, entre otras cosas, literatura del exilio, alemana y española, claro, ahí sí que la investigación sí que ha encontrado algunos patrones de temas o de constructos emocionales en relación con formas fragmentadas, entonces ahí sí que creo que no es incompatible ese análisis. Y yo luego, aparte de eso, te quería plantear la pregunta, como has hecho esta diferenciación entre sociología de la literatura y sociocrítica, sí. ¿Hasta qué punto el sociocrítico debe aún así realizar, digamos, un análisis sociohistórico del contexto de producción y también un análisis un poco, una reflexión sobre el contexto desde el cual está investigando, desde el cual se está recibiendo esa obra, como paso previo al análisis textual o como paso, o como, digamos, como... Porque claro, una de las cosas por las que muchos textos, por la que hay textos que perduran en el tiempo y nos interpelan, ¿no? Es... Bueno, la estética de la recepción lo decía, que era por esos espacios vacíos que nosotros rellenábamos y nos permitía entender y comprender y valorar textos del siglo XV, incluso de China, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es indispensable conocer ese marco sociohistórico o hasta qué punto es más útil si lo conoces, como ha sido tu caso en el análisis de estos textos, porque conoces la realidad francesa desde la que hablan, o hasta qué punto no es estrictamente necesario? Bueno, yo no sé, necesario, obligatorio, claro, es que eso ya es difícil de valorar. Hombre, útil, sí, siempre. A ver, yo puse, en noviembre puse el ejemplo de Juan Gómez Jurado, que lo conozco, y entonces sé lo que vende y lo que gana y todo. Entonces, eso es sociología de literatura, pura y dura, ¿no? En el caso de... Ya he apuntado alguna cosa, por ejemplo, la cantidad de tesis doctorales que se hacen en la universidad sobre Houellebecq, eso es sociología de literatura. Hombre, útil, sí, el enfoque de sociología de literatura siempre es útil. Previo a, bueno, quizás sea previo también, para saber un poquito, porque claro, luego te vas a manejar en interpretar desde el punto de vista sociocrítico cómo el autor ha trasladado, transformado la ideología del grupo social a la obra, ¿no?, literaria. Entonces, claro, para saber eso te tienes que manejar un poco también en los grupos sociales y en la sociedad francesa, en este caso, ¿no? Claro, sí que es útil. En el libro de Blanco Aguinaga hacen un poco eso, ¿no? Hay un análisis de la intelectualidad y de la situación sociohistórica. Incluso más, sí, más. Un análisis incluso sociohistórico-político, ¿no?, al que yo, por ejemplo, no llegaría.
Yo he hecho un planteamiento aquí, bueno, yo lo único que pretendía era separar la sociología de la literatura y la sociocrítica, porque a veces que se confunden, hay gente que lo usa indiscriminadamente y creo que en el taller tenía que quedar claro que son cosas diferentes. Ahora bien, el investigador decide qué herramientas usa y cómo las usa. Entonces, en un momento dado, hombre, en Houellebecq, pues la sociedad tecnocrática parisina, con todos sus ejecutivos, eso es un mundo... un grupo social impresionante en Francia. No te digo ya en Nueva York, ¿no? Entonces, eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y todas las implicaciones que tiene la obra de Houellebecq, decíamos, bueno, el autor más publicado, que más vende, más traducido, más estudiado en las universidades. Hombre, son elementos de la sociología y literatura, pero que son importantes para saber que la ideología que transmite su obra tiene una implantación mayoritaria y profunda en la sociedad porque viene de una recepción enorme de su obra. Claro, eso es importante. Por cierto, Ernaud no es tan vendida, tan traducida y tan estudiada. ¿Cuestión quizá de tiempo? No lo sé. Oye, volverte a agradecer tus reflexiones grandes, pequeñas, tu reflexión muy estimulante. Y bueno, respecto a esto de forma y contenido, yo quiero recordar modestamente que todo contenido que estudiemos está dentro de una forma, aunque no aludamos a ella, ¿no? Y en tu exposición incluso aludiste al diario, ¿no?, con su forma plana. Y está claro que todos esos temas, sin habernos puesto a analizar lo que de forma tenga un diario, aparece, ¿no? O sea, hay esa relación. No se puede evitar, ¿no? Tenemos una formación es a lo que voy, ¿no? No se puede evitar, ¿no? En cuanto ahora decimos diario. Sería además a mí sería difícil, porque inconscientemente estás con la moneda, dándole la vuelta todo el rato a la moneda, los das caras, ¿verdad? Fondo y forma. Claro, o sea, estás en el contenido, pero sabes, ¿no?, si es redondo, si es cuadrado. Claro. Luego, pues aquí con estas alusiones al signo lingüístico, pues también me abre algo que no había pensado, es aplicar todo esto. Yo también, pues mis objetos de investigación se basan, no, son poéticos la mayoría de las veces, ¿no? Y esto del idiosema aplicado al signo lingüístico, que tras las vanguardias se ve reforzado. Entonces es algo que me llevo yo, ¿no? O sea, eso de cuál es la forma de la poesía, está claro que lo transforman las vanguardias. O sea, primero el verso libre, esa búsqueda de libertad, desemboca en las vanguardias. ¿Y qué queda de la poesía ahí? Pues los temas, los que vaya tocando con la vida, a veces los ¿Quieres mismos. decir que la forma poética se va complejizando con la vanguardia? Quiero decir, no, que es la vanguardia la que va a proponer una renovación del signo lingüístico, sí, que incluye la tipografía. Es a lo que estoy aludiendo. Sí. O sea, toca el signo Desde el lingüístico de un modernismo modo del 19. que no se había tocado hasta ahora, ¿no? Entonces, es interesante incluir dentro de esa renovación del signo, que a mí me ha interesado tanto, pues incluir esta metodología. Pero mi pregunta es, para ti, ¿la traducción puede ser inversa, es bidireccional, es por la alusión a ese Galdós, ¿no?, que tú habías leído, es decir, y que ahora está en el individuo Jesús Camarero, vale, sí, y que vaya por donde va a haber una realidad? Yo transduzco cuando soy espectador en la realidad hacia la obra. Sí, ¿Y de eso claro. hay algo escrito? O sea, No, ¿está contemplado en la metodología o nos tenemos que ir a psicología de la recepción y otros? Los planteamientos teórico-metodológicos son siempre muy abstractos. Incluso cuando Edmond Roche habla de sus obras, las obras que ha estudiado, la picaresca, Cervantes y demás, que es un hispanista de primera línea, pues ahí hay un nivel de abstracción bastante gordo que a veces estás leyendo lo que ha investigado concretamente y no sabes muy bien qué tiene que ver con cómo ha escogido los idiomas, cómo se comporta esto. Hombre, una vez que está elaborado el discurso teórico, la metodología queda ocultada, con lo cual a veces no se ve muy bien. Le digo, esto para los alumnos no sé yo, porque no se ve. Es lo que me pasó a mí con aquel libro que nos obligaron a leer en la carrera, cómo se comenta un texto literario, que era muy esquemático, y luego ponía ejercicios de comentario de texto.
y eran unos artículos maravillosos, pero que no se entendía nada. Editado en cátedra, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, lo que planteas sobre la evolución de las formas poéticas a través de la vanguardia, y me deja así un punto de inflexión ahí, de reflexión, porque claro, eso con las ideologías tiene que ver, tiene que ver. Entonces, sería interesante meterse ahí. Bueno, en este momento no hay tiempo y espacio para hacerlo, pero sí que seguro que hay ahí mucho que reflexionar y profundizar ahí. Porque, claro, no, es curioso la evolución que ha habido desde nosotros, Mallarmé, los simbolistas franceses del XIX, hasta hoy. La evolución que se ha producido es tremenda. Las cosas que yo he visto en poesía, poesía vasca, por ejemplo, Archábal, por ejemplo, José Antonio Arche, Raymond Queneau en Francia, o sea, unas cosas realmente muy extrañas en cuanto a la forma, cuyo sentido seguro que tiene que ver con algunos elementos ideológicos que están ahí subyacentes, que yo ahora mismo no soy capaz de analizar ahora, pero seguro que tiene que haber algo ahí, sí. Bueno, veo que algunos estáis muy avanzados en investigación y eso ya produce tranquilidad y satisfacción, ¿no? Y sobre todo que se demuestre que cada uno está buscando su camino investigador y sabe cómo tiene que usar las herramientas y sabe adaptarlas. O sea que encantado. Bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias a todos. Os invitamos a la siguiente sesión del seminario, que será, Carmen, ¿no? El 11 de marzo, finalmente, tendremos nuestra siguiente sesión, con lo cual quedáis invitados, ¿vale? Esta vez no será Jesús, ya no le pediremos una tercera parte, pero no nos tientes, porque vemos que aquí que hay posibilidades, porque la cuestión, exactamente, una literatura menos realista y cómo plantear ese abordaje sí puede ser interesante también darle una vuelta, no solo hay, ¿no? Quiero decir, métodos complementarios, otras perspectivas que pueden funcionar, podría ser también de mucho interés. Entonces, bueno, Milagros Quijada, eso es, he tenido duda de último momento, nos visitará en marzo y será la siguiente ponente de nuestro seminario permanente, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos. Y a ti, Jesús, sobre todo.